Pues esta vez intentaré darles una idea, obviamente es una idea a mi parecer, de cómo afrontar ciertas cosas que cuando estamos de principiantes se nos complican un poco, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con las baterías. Obviamente creo que el instrumento más difícil de grabar pues va a ser la batería porque va a depender mucho el lugar en donde estemos, el espacio, acondicionamiento, baterista, etcétera, ¿no? O sea, van a haber varios factores que nos pueden jugar a favor o en contra, pero muchas veces varios nos van a jugar en contra. Entonces, si tú sabes más o menos lo que quieres lograr y tienes la idea y los conocimientos, créeme que en un lugar no tan apto vas a hacer muy buenas cosas, ¿vale? O sea, no quiero hacer esto como para que sea algo de desilusión, vaya. Pero bueno, entonces siempre, la mayoría de veces, me preguntan o me dicen, por ejemplo, ¿dónde debo colocar los overheads? O sea, los overheads son prácticamente los micrófonos que van arriba de la cabeza del baterista. O también les dicen overheads, pero yo más le llamaría micrófonos de platos cuando los diriges hacia los platos, ¿no? Y obviamente estos dos micrófonos, pues lo que van a hacer es que nos van a captar más que todo pues, el ambiente de la batería, ¿no? Obviamente también va a captar el ambiente en donde estemos tocando esa batería, ya sea que sea grande o muy pequeño, ¿no? Entonces, esa variable sí va a ser muy distinta entre un lugar y otro, ¿no? Claro, el lugar ideal, pues es un lugar donde no haya paredes, donde no haya rebotes, entonces sí, pues sí obtendríamos bastante, digamos, no habría ningún problema tanto en meter micrófonos lejanos, etcétera. Bueno, les digo, es un tema bastante complejo y eso daría mucha plática, pero ahorita la idea es ver o cómo cortas tus overheads, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer para eso? Bueno, tengo que aclarar que en esta canción la batería, pues es una batería que se hizo MIDI con un, creo que es Z Drummer 2, no recuerdo. Pero pues la verdad, todos esos programas yo no me he encontrado ninguno, por más, digamos, barato que sea, que suene mal. De hecho, todo lo contrario. Las baterías que programadas suenan genial. ¿Y por qué suenan genial? La explicación es simple. Porque van grabando golpe por golpe y pues obviamente tienen el sonido puro de ese golpe. Pues, o sea, no hay un bleeding. ¿Qué es el bleeding? Es, por ejemplo, cuando tú estás tocando en vivo. Obviamente en la tarola se va a meter el hi-hat, que es lo muy común. En el bombo se va a meter la tarola y va a haber mucho sangrado o bleeding, como se le conoce en inglés, ¿no? Entonces, cuando son baterías programadas, pues no hay ese problema, porque pues obviamente tú tocas un golpe y está limpio, ¿no? Bueno, pero les digo, ese es un tema más extenso, ¿no? Entonces, la idea de esto es ver hasta dónde se puede llegar a cortar estos micrófonos que contienen bastante, digamos, contenido lejano o medianamente lejano de la batería, ¿no? Entonces, si nosotros los situamos como overheads, o sea, arriba de la cabeza del baterista, se dice que va a tomar, digamos, como la fotografía entera de la batería, ¿no? Entonces se recomienda que no se corte tanto, ¿no? O sea, que corte 50, muchos 100 Hz, etcétera. O sea, hay varias fórmulas que nos plantean diferentes ingenieros, ¿no? Pero bueno, eso es en su caso y la mayoría de veces créanme que los que plantean eso están en estudios de primer mundo donde pues no van a existir tantos problemas acústicos, pero yo les adelanto que si ustedes tienen un cuarto no tratado, incluso hasta que ya lo hayan tratado, si es pequeño pues van a tener problemas por ahí de los graves y medios graves en esos micrófonos de overheads, ¿no? Entonces en contexto les va a dar una pelota y al final de eso pues va a hacer que su mezcla esté sucia y vamos a intentar limpiarlo ya en el mastering, etcétera. Van a haber más problemas que soluciones, ¿no? Bueno, entonces yo he visto y he leído a muchos gringos que dicen que cuando tú tienes un cuarto pequeño, que la mayoría de los casos de los que tenemos home studio así es, que nunca los uses como micrófonos de overhead, sino que más bien los uses como cymbals mic, o sea, micrófonos de platos,
y que obviamente tú hagas un corte bastante brusco en esos dos micrófonos para que ya de ahí con tus micrófonos directos, los de spot, por ejemplo de tarola, de bombo, tú vayas complementando el sonido. Yo lo he probado de ambas maneras y la verdad que honestamente últimamente ya lo he estado haciendo así porque les digo, mi estudio así grande pues no es. Entonces me ha funcionado más ponerlo como micrófonos de platos, de ahí cortar y añadir ahí después mis micrófonos directos, incluso después si es necesario algún sample, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. En este caso, en esta canción, la batería viene de una librería, como les había dicho, o sea, viene bien grabada, bien microfoneada, unos buenos estudios, no sé cuál. El músico no se complicó en ver qué kit escogió, creo que escogió el más básico y así me lo mandó, ¿no? Aún así, la batería siempre quiere retoques para que entre dentro de la canción, pues. Entonces les digo, siendo que yo tenía el favor de tener buenos samples de batería, tuve que mover o limpiar algunas cosas, ¿no? Y pues eso es la idea, cuánto cortar. Imagínense, ahorita van a ver en el video cuánto corté en los overheads a mi parecer y van a escuchar la comparativa A-B y ustedes van a decidir si me pasé o está bien, ¿no? Y estamos hablando de las mejores condiciones. Ahora, al punto que quiero llegar, o más bien sería como una conclusión antes de empezar el video, es que los cortes que vayamos a hacer en esos micrófonos van a ser en función a cómo se escuche en contexto. Y de hecho así debería ser toda la mezcla de audio, a cómo se escuche en todo el contexto de la canción, ¿no? Obviamente, si cortas mucho, pues vas a tener problemas de fase y quizá en lugar de tener una batería con bastante punch pegada, pues la vayas perdiendo, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, pero bueno, todas esas cosas de fase y así ya los hablaremos después, ¿sale? Pero sin más, vamos al video. Creo que la batería es el instrumento más complejo, podría decirse, o sea, de grabar, debido a que para ello pues influyen muchas situaciones, ¿no? Y entre una de ellas pues es la habitación en la cual sea grabada, ¿no? Independientemente de el baterista o independientemente de la marca de la batería que se haya utilizado, ¿no? Parches, etcétera, ¿no? O sea, el lugar, las dimensiones del lugar siempre van a jugar un papel importante, ¿no? Y sobre todo en ciertos géneros, ¿no? Principalmente los que requieren salas bastante grandes para que escuches esa espacialidad del instrumento, ¿no? Bueno, entonces siempre hay dos maneras de ver esto al momento de grabar. Digo, lo voy a hacer muy breve porque al final del día cada quien tiene la suya, sea en un estudio muy grande y con todas las facilidades o en un home studio, en un cuarto muy pequeño, ¿no? Bueno, pues la primera es situar los micrófonos de overheads, o sea, yo los tengo aquí, situarlos directamente sobre los platos, ¿no? O sea, donde está un crash y donde tal vez está un ride, así, ¿no? O sea, esa es como la idea más normal o principalmente la que nosotros vemos en el ámbito en vivo, ¿no? Bueno, pero dentro de la grabación hay otra que es obviamente usarla como dice aquí, overhead, o sea, arriba de la cabeza, o sea, arriba de la cabeza del baterista, ya sea en una distribución coincidente, que los micros coincidan o no coincidan, o sea, eso ya va a depender de la técnica del ingeniero de mastering y la cual se requiera, ¿no? Obviamente entre más abierto, pues más apertura estéreo, pero entre más estemos cerrados, pues vamos a tener más impacto monaural, ¿no? Entonces, la idea de eso es que quiere decir que, por ejemplo, si tú usas overheads, o sea, si tú has micrófonos arriba de la cabeza del baterista, los cortes que tienes que hacer de ecualización pues no tienen que ser tan grandes, ¿no? O sea, muchos recomiendan cortar mucho a 100 Hz y otros a 50 y de ahí esculpir, porque pues obviamente captaron toda la imagen de la batería, o sea, un todo. En otros géneros o en otros estilos, si lo ves como que vas a poner a platos, pues obviamente lo que te interesa ahí es tener los platos, ¿no? Y los platos, pues en el espectro de frecuencia de un EQ, pues no figuran nada aquí, o sea, figurarían a partir de unos, no sé, 1000 o más, ¿no? O sea, el corte, ¿no? Donde estén de verdad el brillo del platillo, ¿no? Entonces, ahí procederías de esa manera, ¿no?
Bueno, esa es la teoría, ¿no? Ya en la práctica, obviamente va a depender mucho de, como les digo, la sala. Si tenemos cuartos pequeños, regularmente las baterías que grabemos en cuartos pequeños, pues siempre van a tener una pelota de graves por ahí, de medios graves más bien, 200, 300 Hz que vamos a tener que atenuar. Incluso en algunos casos hasta lo vamos a tener que cortar igualmente, aunque lo hayamos usado como overheads, ¿no? O sea, vamos a tener que llegar a ese extremo, ¿no? La cosa es que la batería suene bien en un contexto, ¿no? Bueno, esa es la idea general. Ahora, en este caso, esta sesión yo la tengo ya de rato atrás. Pues prácticamente el músico no se complicó demasiado haciendo la batería. Agarró prácticamente, creo que Z-Drummer, preset que vio correcto, hizo su mapa MIDI y genial. Él es muy buen guitarrista, toca muy bien, pero pues no se complicó. Y digamos que al final solo me envió los tracks de batería estéreo, así como venían tal cual en el programa, ¿no? Y regularmente en ese tipo de programas que simulan baterías reales, pues prácticamente nos van a ofrecer, por ejemplo, el kick entero, el snare, el hi-hat, los toms. De hecho, me ofrece aquí una pequeña reverb para la tarola, los over, un room y una compresión paralela. Este amigo pues me envió todos, ¿no? O sea, los exportó todos a tracks estéreo y sin ningún problema pues estoy trabajando con ellos, ¿no? Sin embargo, estas baterías pues son grabadas en las mejores, ¿qué les digo? En las mejores situaciones, ¿no? O sea, con los mejores micrófonos, en los mejores estudios, con la gente más experimentada. Aún así, para que entre en un contexto de mezcla de una canción, vamos a tener que retocarlas la mayoría de veces, ¿no? Pues y eso es lo que yo hice, ¿no? Entonces, para esto, en mi caso, o al menos a mí, se me escuchaba mejor romper un poco la regla y cortar casi hasta los 2000, o sea, los overheads, ¿no? Que de hecho les digo, la batería en sí, si yo le pongo bypass, pues suena bastante bien, o sea, que una batería grabada acústicamente, ¿no? Pero en el contexto es donde se hace la diferencia. Ahora, es lo que les quiero mostrar, miren, aquí tengo una parte lupeada de esta canción y donde más se va a notar es cuando él empieza a solear. Primero le voy a dar play y la vamos a escuchar con todo el proceso. Y luego voy a quitar y poner para que se den cuenta. Ahorita la vamos a escuchar con proceso y todo lo que he hecho y se las voy a ir demostrando que hice, ¿vale? Venga. Pues bueno, ahí fue. De hecho, creo que me alargué demasiado en el loop para mostrarles. Pero ahí tiene todos los procesos de ecualización principalmente, ¿no? Bueno, entonces voy a ponerlo otra vez en el solo, pero ahora voy a quitar las inserciones y dense cuenta la diferencia de cómo va a cambiar mientras yo quite y ponga las inserciones. Escuchen, ahí está sin.
la verdad yo creo que es muy notable y muchas veces la cura para que las baterías salgan más adelante, les digo, en esta que realmente es muy buena grabación porque pues está hecha por profesionales y expertos, pero en contextos de ciertas canciones pues sí les vas a tener que mover, pues fue que prácticamente no sobreestimé los graves, o sea, de hecho miren, si se dan cuenta acá en mi preecualización, por ejemplo la tarola lo estoy cortando a 100, el hi-hat en 200, los toms en 60, la reverb de la tarola sí la corté bastante, el ambiente lo corté en 100, pero aquí, por ejemplo, mis overheads, aquí es donde estuvo como, digamos, no sé si el truco o digamos como la excepción a la regla, ¿no? Que lo corté hasta los 2000, ¿no? Entonces, aquí muchos te van a poder decir, oye, pues le estás cortando todo el impacto que la tarola tiene en el overhead. Y sí, efectivamente, o sea, si tú dejas casi todo el espectro del overhead, pues sí, en 200 y todo vas a tener más pegada. Pero en ciertos contextos, por ejemplo en este, donde las guitarras van tipo estilos 80s y así, pues es más, requiere más que tengas ese espacio. De hecho, se limpia más y el bombo es más audible, o sea, porque tampoco aquí queremos un bombo que resuene tanto, ¿no? Porque pues es prácticamente rápido y es rock o alguna variante de ello, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea. O sea, aquí rompí prácticamente esa regla, lo corté hasta 2000, no me importó realmente, sino que lo que me importaba es cómo se escuchara. Y de hecho lo voy a poner aquí de nuevo rápido por recordatorio. O sea, sí es notable, ¿no? Y eso que les digo, es un comienzo de mezcla para ir esculpiendo todavía más. Ahora, otra de las cosas, como yo tenía este fader acá que venía una pequeña reverb, yo lo que hice fue excitar esa reverb con un compresor. O sea, yo acá, si le doy solo y escuchamos nada más la reverb, está gateada. Porque pues era un truco que se usaba en los años 80, muy común. O sea, para que no hiciera paz, que quedara demasiado tiempo, pues la vas poniendo más o menos a oído, ¿no? O sea, a tiempo y puede ir funcionando. O sea, se usaba mucho en los 80, ¿no? Pues no hay más que esto, ¿no? Aquí una compresión muy fuerte, casi como que fuera una compresión paralela. Y le corté como en 650 para que no enmascarara tanto, ¿no? Ahora, si yo desaparezco esta reverb, dense cuenta la tarola qué posición toma en la posición de atrás y hacia adelante. Miren, vamos a escuchar. O sea, se alejó y esa es la idea de la reverberación, de que lo que tenga cerca, el efecto de proximidad, lo haga un poco más lejos. Y así es como tenemos profundidad, porque la profundidad va a ser, o el oído humano la va a sentir, digamos que sabiendo que hay algo adelante y si hay algo atrás, ahí tienes profundidad. Porque si los dos están atrás, pues no hay profundidad. O sea, los dos están atrás. Entonces, si tú ves algo aquí, la profundidad va a ser esta, lo que sigue. Es lo mismo con esto, ¿no? Con esta reverb. Y es muy claro y se oye bastante rápido, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo le quito el gate, vamos a ver cuánto cola de reverb queda. Escuchen. Sin. Escuchen con el solo. ¿Ya vieron?
vieron, ya se dieron cuenta, o sea que cuando yo pongo esta reverb, pues prácticamente le da esa profundidad y ahí sí se oye que está rockeando un poquito más, o bueno, al menos eso es a mi parecer, ¿no? Entonces, esa es la idea que yo tengo. Ahora, otra de las cosas que también a veces tomamos en cuenta, nosotros acá tenemos una pista de ambiente que son micrófonos que fueron grabados con este instrumento VST, pero la verdad a veces no porque hayan sido grabados y quiere decir que estén completos. Miren, yo aquí puse una reverb de convolución que es de Steinberg, que le puse un live stage, que el tiempo de reverberación debe ser de... A ver... en total como de 3 milisegundos, o sea que es un lugar grande, o sea que está emulando como un sitio en vivo, un masivo, no sé, por así decirlo, pero grande, ¿no? Entonces la cuestión es que me gustó cómo se escuchó. Y si se dan cuenta al momento de que yo activo, quiero que escuchen solo el ambiente. Miren, aquí tiene la reverb. Voy a quitar. Obvio, se escucha lejos, pero no tanto. Entonces cuando yo pongo esta reverb, agarra más profundidad. ¿Y qué pasa? Cae un poco la intensidad, es obvio, porque pues está más lejos, no va a ser la misma intensidad sonora. El cerebro no entendería. De hecho, es muy lógico y en el día a día lo notamos. Si alguien te habla así cerca del oído, pues obviamente lo vas a escuchar que está cerca aunque tenga los ojos cerrados. Si alguien te habla muchos pasos atrás o muy lejos, ni siquiera vas a entender el mensaje, solamente vas a sentir que alguien te habla, pero no sabes qué te dice, pues esa es la idea, ¿no? Entonces, al momento de yo poner esta reverb, en mi poca experiencia, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, las baterías que son programadas mejoran. ¿Por qué? Porque en los micrófonos de room siento que es donde los platillos se manifiestan de mejor manera o se graban de mejor manera, porque son los que tenemos prácticamente enfrente de la batería, ¿no? Entonces siento que por ahí se graba mejor. Entonces, si tu sala es muy pequeña y pones micrófonos de room, créeme que vas a tener unos agudos muy muy fuertes porque pues vas a tener casi muy cerca los platos y va a haber muchos rebotes, ¿no? Entonces, una de las posibles soluciones o un truquillo por ahí puede ser que tú insertes aquí una reverb más grande y para que eso se vaya más lejos. ¿Y qué quiere decir con esto? Para que esta regla se cumpla o para que el oído lo entienda así, que estamos lejos, los agudos tienen que disminuir. Si tú quieres oír algo muy cercano, muy presente, pues lo vas a escuchar con bastante contenido agudo en esta parte, ¿no? Pero si tú lo quieres escuchar lejano, lo ideal igual sería en el EQ cortar agudos para que lo escucháramos más lejos aún y tuviera más profundidad. A ver. Miren. ¿Ya vieron? Eso hace que todavía mi oído o yo perciba que estos micrófonos los situé súper lejos, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea prácticamente de darles de una batería, ¿no? O sea, en este caso estas baterías están muy bien grabadas, ¿eh? O sea, son de paqueterías MIDI, etc. Cuando ustedes graben las propias, sí van a tener que tener más cuidado en la ecualización, sean un poco menos agresivos quizá, o dependiendo el caso, pero sí vayan cuidando un poco más conforme al oído, ¿no? Eso es lo que yo les recomiendo. Pero pues prácticamente esto sería todo. No tengo nada más que decirles. Y sí, prácticamente no he metido más. O sea, esto es todo lo que he hecho. Pero sí hay una diferencia en el contexto AB de cómo se oye sin los procesos de limpieza principalmente, porque pues realmente no he metido compresión ni ninguna otra cosa a que no los hubiera limpiado. De hecho lo vamos a escuchar por última vez, miren, vamos a venir acá y lo vamos a escuchar sin, miren.
Obviamente, por ejemplo, hay partes donde el bajo podría ocupar ciertas frecuencias graves que le corresponden a él. A ello ya iría con un EQ, un excitador de armónicos, etcétera, para darle esa contundencia. Pero les digo, primero muchas veces les voy a recomendar que limpien todos sus instrumentos y se van a dar cuenta que van a obtener más pegada, a contrario de decirles de añadir graves, ¿vale? Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. La verdad, fue un video bastante sencillo. Hablar de baterías creo que es una plática muy, muy extensa y que cada quien va a tener su punto de vista de cómo hacerlo. Les digo, esta es una mejor situación porque esta batería pues es programada, fue hecho con lo mejor. Si ustedes graban con micrófonos van a tener más problemas. No voy a hacer, digamos, o a mentirles de que no. Sí van a tener. Imposible no es. Si sabes lo que haces, puedes grabar bien una batería en un lugar pequeño o decente y después ya truquearlo con algunas otras cosas si se puede. La mayoría de bandas está haciendo eso hoy en día, ya no está cuidando estudios tan grandes, solamente que tienes que conocer tus herramientas y saber a dónde quieres llegar. Pero sin más, si se pueden suscribir estaría padre y muchas gracias.